Permítanme compartirles algo que he observado durante décadas de trabajo con el alma humana. Existe en nosotros una compulsión casi irresistible de llenar cada vacío con palabras, de responder a cada provocación, de defendernos ante cada acusación, de explicarnos ante cada malentendido. Esta urgencia no es accidental. Surge de las capas más profundas de nuestra psique, donde el ego, esa estructura frágil que hemos construido para navegar el mundo, siente que su existencia misma depende de ser escuchado, validado, comprendido. Pero déjenme decirles algo que tal vez contradiga todo lo que han aprendido sobre la comunicación y las relaciones humanas. A menudo, el silencio es la respuesta más poderosa que pueden ofrecer. No hablo del silencio cobarde, de la evitación pasiva o del abandono emocional. Hablo de ese silencio consciente, deliberado, que nace de un centro interno tan sólido que no necesita defenderse ante cada tormenta externa. Cuando alguien los provoca con palabras hirientes, cuando los acusan injustamente, cuando intentan arrastrarlos a una discusión sin sentido, el primer impulso es responder. Sentimos cómo la adrenalina recorre nuestro cuerpo, cómo la mente comienza a formular argumentos, justificaciones, contraataques. Este mecanismo es antiguo. Viene de épocas en las que nuestra supervivencia dependía de responder rápidamente a las amenazas. Pero aquí está el problema que he observado una y otra vez en mi consultorio. El ego moderno no puede distinguir entre una amenaza real a nuestra existencia física y una amenaza simbólica a nuestra imagen, a nuestra reputación, a la idea que tenemos de nosotros mismos. Para el ego, una crítica puede sentirse tan mortal como un depredador al acecho. Y entonces respondemos, defendemos, explicamos, justificamos, sin darnos cuenta de que con cada palabra estamos entregando nuestro poder, nuestra paz, nuestra claridad interior. He trabajado con personas brillantes, exitosas según cualquier métrica externa, que se encuentran atrapadas en ciclos interminables de conflicto porque no pueden permitirse guardar silencio. Un hombre me decía hace poco, pero Dr. Jung, si no me defiendo pensarán que tienen razón, que soy débil, que acepto sus acusaciones. Esta es precisamente la trampa. El ego cree que su silencio equivale a derrota, a admisión de culpa, a debilidad, pero lo que he descubierto es exactamente lo opuesto. Cuando nos aferramos tan desesperadamente a la necesidad de tener la última palabra, de corregir cada percepción errónea, de ganar cada discusión, estamos revelando no nuestra fuerza, sino nuestra fragilidad interna. Estamos demostrando que nuestro sentido de identidad es tan endeble que necesita validación constante del mundo externo. Piensen en esto por un momento. ¿Por qué nos molesta tanto que alguien tenga una opinión incorrecta sobre nosotros? ¿Por qué invertimos tanta energía emocional en cambiar la mente de personas que tal vez ni siquiera conocen nuestra verdadera naturaleza? La respuesta está en lo que llamo la inflación del ego. Hemos construido una imagen de nosotros mismos, una máscara social que presentamos al mundo, y cuando alguien cuestiona esa imagen, sentimos que están cuestionando nuestra existencia misma. Pero esa imagen no es quien realmente somos. Es solo una construcción, útil quizás para navegar la sociedad, pero no nuestra esencia. Cuando comprendemos esto profundamente, cuando tocamos ese centro interno que existe más allá de las opiniones, más allá de las percepciones ajenas, el silencio deja de ser una renuncia y se convierte en una expresión de fortaleza auténtica. En mis años de práctica, he notado un patrón fascinante. Las personas más seguras de sí mismas, aquellas que han hecho un trabajo genuino de autoconocimiento, son las que menos necesitan explicarse, no porque sean arrogantes o indiferentes, sino porque su sentido de identidad no depende de lo que otros piensen o digan. Han encontrado algo dentro de sí mismos que es más sólido que cualquier opinión externa, más real que cualquier acusación, más verdadero que cualquier malentendido. Y desde ese lugar de solidez interior, pueden permitirse el lujo del silencio. Pero déjenme ser claro en algo importante. Elegir el silencio no significa reprimir nuestras emociones o negar nuestros sentimientos. De hecho, es todo lo contrario.
Cuando respondemos impulsivamente, cuando nos lanzamos a defender nuestra posición sin reflexión, a menudo estamos huyendo de sentir plenamente lo que está ocurriendo dentro de nosotros. La respuesta automática es una forma de evitar el malestar emocional, de no tener que sentarnos con la incomodidad de ser malinterpretados, criticados o atacados. El silencio consciente, en cambio, requiere que primero sintamos todo lo que está surgiendo en nosotros, que reconozcamos la rabia, el dolor, la frustración, la injusticia que percibimos. Requiere que hagamos contacto con esas emociones sin dejarnos poseer por ellas. Esta es una distinción crucial que muchos no comprenden. El silencio no es supresión, es contención consciente. Es como cuando un alquimista mantiene los ingredientes en el recipiente adecuado, bajo las condiciones correctas para que ocurra una transformación. Si abrimos el recipiente demasiado pronto, si dejamos escapar la presión, la reacción química no puede completarse. Asimismo, cuando contenemos conscientemente nuestra respuesta, cuando permitimos que las emociones intensas circulen dentro de nosotros, sin descargarlas inmediatamente hacia afuera, algo notable comienza a ocurrir. Las emociones empiezan a transformarse. La rabia ciega se convierte en claridad sobre nuestros límites. El dolor de ser malinterpretado se transforma en compasión por la limitación ajena. La necesidad desesperada de ser comprendidos se convierte en aceptación de que nadie puede conocernos completamente excepto nosotros mismos. He visto este proceso miles de veces. Una mujer vino a verme devastada porque su familia la había acusado de ser egoísta por establecer límites saludables. Su primer impulso era escribir largas cartas explicándose, justificando sus decisiones, tratando de hacerles entender. La guié a través de un proceso diferente. Sentarse con el dolor de ser malinterpretada, permitir que la sensación de injusticia la atravesara sin actuar sobre ella inmediatamente. Al principio fue casi insoportable para ella. Cada fibra de su ser quería responder, defenderse, corregir la narrativa falsa. Pero gradualmente, a medida que permanecía en el silencio consciente, algo en ella comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que su necesidad de que su familia entendiera sus motivaciones venía de una herida infantil más profunda, el miedo de no ser amada si no cumplía con las expectativas ajenas. El silencio le dio el espacio para ver esto claramente. Cuando finalmente habló con su familia, semanas después, lo hizo desde un lugar completamente diferente. No estaba defendiéndose ni justificándose. Simplemente estableció sus límites con calma y claridad, sin necesidad de que ellos estuvieran de acuerdo o comprendieran. Y aquí está lo extraordinario. Su familia, que había estado resistiendo ferozmente cuando ella trataba de convencerlos, comenzó a respetar sus límites cuando ella dejó de necesitar su aprobación. Este es el poder paradójico del silencio. Cuando dejamos de empujar, de explicar, de justificar, a menudo creamos el espacio para que ocurra una transformación genuina en la dinámica relacional. Pero volvamos al mecanismo psicológico fundamental aquí. ¿Por qué es tan difícil para la mayoría de nosotros elegir el silencio? Porque el ego interpreta el silencio como muerte. Piensen en ello. El ego se define en gran medida por su capacidad de acción, de impacto en el mundo, de generar respuestas y reacciones. Un ego saludable es necesario. Nos permite funcionar, tomar decisiones, interactuar con el mundo. Pero cuando el ego se vuelve inflado, cuando se identifica totalmente con la personalidad consciente y olvida su relación con las profundidades inconscientes del ser, entonces interpreta cualquier momento de no acción como una amenaza existencial. El silencio le dice al ego: no eres tan importante como crees. No necesitas controlar la narrativa. Tu valor no depende de ganar este argumento. Y el ego, sintiéndose amenazado, genera todo tipo de justificaciones racionales para evitar ese silencio. Tengo que poner las cosas en claro. Es mi responsabilidad corregir esta información falsa. Si no digo nada, las cosas empeorarán. Pero estas justificaciones rara vez son tan racionales como parecen. Son el ego luchando por su supremacía, resistiendo la humildad que el silencio requiere. La humildad verdadera, debo aclarar,
No tiene nada que ver con hacerse pequeño o devaluar nuestros dones y capacidades. La humildad real es reconocer nuestro lugar apropiado en el orden más grande de las cosas. Es comprender que no somos el centro del universo, que la opinión que alguien tiene de nosotros es solo eso, una opinión, y que nuestra tarea no es controlar las percepciones ajenas, sino vivir con integridad según nuestra propia verdad interior. Esta clase de humildad es tremendamente liberadora, porque nos libera de la prisión exhaustiva de tratar de manejar la impresión que causamos en cada persona que conocemos. Piensen en cuánta energía vital desperdician intentando controlar lo incontrolable. Cada vez que se lanzan a una discusión innecesaria, cada vez que sienten la compulsión de enviar ese mensaje de texto explicándose, cada vez que pierden horas de sueño rumiando sobre cómo alguien los malinterpretó, están canalizando su preciosa energía psíquica hacia un agujero negro. Esa energía podría estar siendo utilizada para el crecimiento real, para la creatividad, para el amor, para la individuación. Pero en lugar de eso, la atrapan en ciclos repetitivos de defensa y justificación que raramente cambian algo sustancial. Ahora bien, cuando comenzamos a practicar el silencio consciente, algo inquietante comienza a emerger. Nos damos cuenta de que gran parte de nuestra identidad estaba construida sobre el aire, sostenida por la validación externa, por nuestra habilidad de argumentar y convencer, por la aprobación y comprensión de los demás. Cuando retiramos nuestro poder de ese sistema, cuando dejamos de alimentarlo con nuestra necesidad de responder, el andamiaje comienza a tambalearse, y esto puede ser aterrador. ¿Quién soy si no soy la persona que siempre tiene la respuesta correcta? ¿Quién soy si no lucho por mi reputación? ¿Quién soy si permito que alguien tenga la última palabra? Estas preguntas nos confrontan con lo que llamo la sombra, esos aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado o negado porque no encajan con la imagen que queremos proyectar. La sombra contiene todo lo que consideramos inaceptable en nosotros mismos. Para muchos, la idea de ser vistos como débiles, sumisos o indiferentes es intolerable porque contradice la imagen de fortaleza y capacidad que han cultivado. Pero aquí está el secreto que he aprendido a través de décadas de trabajo con el inconsciente. La verdadera fortaleza está en integrar la sombra, no en negarla. Cuando podemos reconocer que sí, hay una parte de nosotros que teme parecer débil, que necesita validación, que quiere ganar cada batalla, y cuando podemos sostener esa parte con compasión en lugar de rechazarla, entonces comenzamos a acceder a un poder mucho más profundo, el poder de la totalidad, de ser humanos completos en lugar de fragmentos idealizados de humanidad. El silencio nos fuerza a encontrarnos con esas partes rechazadas de nosotros mismos. Cuando elegimos no responder a una provocación, cuando dejamos que un malentendido permanezca sin corregir, inmediatamente surgen todas las voces internas que nos dicen que estamos haciendo algo mal. Eres un cobarde, dice una voz. Están ganando, dice otra. Nunca te respetarán si permites esto, advierte una tercera. Estas voces son los guardianes del ego, tratando de mantenernos en los patrones conocidos, protegiéndonos de la vulnerabilidad que el silencio requiere. Pero si podemos escuchar estas voces sin obedecerlas ciegamente, si podemos reconocer su presencia sin darles el control, algo extraordinario se vuelve posible. Comenzamos a acceder a una sabiduría más profunda que la del ego consciente. Esta sabiduría proviene de lo que he llamado el self, el centro ordenador de la psique total, que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente. El self no está preocupado por ganar argumentos o proteger la imagen. El self está interesado en la totalidad, en el crecimiento, en la individuación, en convertirnos en lo que realmente somos en lugar de lo que creemos que deberíamos ser. Y el self a menudo se comunica a través de la quietud, a través del silencio, a través de esas intuiciones profundas que surgen cuando dejamos de llenar cada espacio con nuestra propia voz. Cuando practicamos el silencio consciente, estamos creando el espacio para que el self pueda hablar. Y lo que el self tiene que decir generalmente es mucho más sabio que cualquier respuesta defensiva
que nuestro ego pueda formular en el calor del momento. He notado que las personas que logran dominar el arte del silencio consciente desarrollan una cualidad particular que es inmediatamente perceptible. Hay una solidez en ellos, una presencia que no se perturba fácilmente. No están en constante reacción al mundo que los rodea. No saltan ante cada provocación. No sienten la necesidad de llenar cada conversación con sus opiniones. Y paradójicamente, estas personas suelen tener más influencia genuina que aquellos que constantemente luchan por ser escuchados. ¿Por qué? Porque cuando hablan, sus palabras tienen peso. No están diluidas por la verborrea constante, por la necesidad de explicarse interminablemente, por el ruido de la defensa perpetua. Cuando estas personas eligen hablar, los demás escuchan, porque saben que cada palabra ha sido considerada, que surge de un lugar de reflexión profunda en lugar de reacción automática. Pero llegar a ese punto requiere lo que yo llamo la muerte simbólica del ego. No la destrucción del ego. Eso sería psicosis, sino su muerte simbólica y posterior renacimiento en una forma más madura. El ego debe morir a su omnipotencia imaginada, a su necesidad de controlar todas las narrativas, a su identificación total con la personalidad consciente. Y esta muerte es dolorosa. Es por eso que tantas personas la evitan. Es más fácil seguir en el ciclo conocido de estímulo-respuesta, de provocación-defensa, de acusación-justificación, que atravesar el dolor de permitir que una versión de nosotros mismos muera para que una nueva pueda nacer. Pero este es precisamente el camino de la individuación, el camino hacia la totalidad. No podemos convertirnos en quienes realmente somos sin dejar de ser quienes creímos que éramos. Y el silencio es una de las herramientas más poderosas en este proceso de transformación. Cada vez que elegimos conscientemente no responder cuando todo en nosotros quiere hacerlo, estamos practicando una pequeña muerte del ego. Estamos diciendo, mi necesidad de tener razón no es más importante que mi paz interior. Mi necesidad de ser comprendido no es más importante que mi integridad. Mi necesidad de ganar este argumento no es más importante que mi relación con mi verdad más profunda. Y con cada una de estas pequeñas muertes, algo nuevo puede emerger. Una versión de nosotros mismos que es menos reactiva, más centrada, más conectada con las dimensiones profundas de nuestro ser. Entonces, cuando enfrentan la próxima situación donde su primer impulso es responder, defenderse, explicarse, los invito a hacer una pausa. Respiren. Sientan la urgencia en su cuerpo. Noten cómo el ego está clamando por ser escuchado, validado, comprendido. Y luego pregúntense, ¿qué pasaría si solo esta vez eligiera el silencio? No como cobardía, no como evitación, sino como un acto consciente de autodominio y sabiduría. ¿Qué podría revelarse en ese espacio de quietud que el ruido de mi defensa constante mantiene oculto? ¿Qué podría transformarse si permitiera que estas emociones intensas se movieran a través de mí sin descargarlas inmediatamente hacia afuera? El camino del silencio consciente no es fácil, especialmente al principio. Cada fibra de nuestro condicionamiento social nos dice que debemos responder, que el silencio es debilidad o indiferencia. Pero les aseguro, después de años de observar la psique humana en todas sus complejidades, que hay una fortaleza en el silencio que ninguna cantidad de palabras puede igualar. Es la fortaleza de conocerse a sí mismo tan profundamente que las opiniones ajenas, aunque las escuchemos con respeto, no tienen el poder de desestabilizar nuestro centro. Es la fortaleza de estar tan conectados con nuestra verdad interior que no necesitamos validación externa para saber quiénes somos. Es la fortaleza de la totalidad, de haber integrado la luz y la sombra, el poder y la vulnerabilidad, la acción y la quietud en una personalidad madura y equilibrada. Mientras practicamos este silencio consciente, comenzamos a notar algo peculiar sobre las situaciones que antes nos provocaban respuestas automáticas. Vemos con mayor claridad que gran parte de los conflictos humanos no son realmente sobre los temas aparentes en discusión. Son proyecciones, son heridas no sanadas buscando expresión, son sombras colectivas e individuales interactuando en la oscuridad. Cuando alguien nos ataca verbalmente,
con frecuencia no están realmente atacándonos a nosotros. Están atacando a algo en ellos mismos que hemos activado sin saberlo. Alguna herida antigua, algún miedo profundo, alguna parte rechazada de su propia psique que ven reflejada en nosotros. Y cuando comprendemos esto, cuando vemos el mecanismo psicológico en funcionamiento, algo de la urgencia de responder se disuelve naturalmente. Esto no significa que nos volvamos indiferentes o que no establezcamos límites. Por el contrario, desde un lugar de silencio consciente, nuestros límites son mucho más claros y efectivos porque no están contaminados por la reactividad emocional. Podemos decir no, sin necesidad de justificarnos extensamente. Podemos alejarnos de situaciones tóxicas, sin necesidad de explicar todas nuestras razones. Podemos mantener nuestra posición sin necesidad de convencer a otros de que tenemos razón. Esta es una forma de poder que muchos nunca experimentan, porque están demasiado ocupados luchando en el nivel superficial de las palabras y los argumentos, sin darse cuenta de que el verdadero poder está en un nivel mucho más profundo, en ese lugar interno que permanece inquebrantable sin importar qué tormentas surjan externamente. Conforme continuamos explorando las dimensiones más profundas del silencio, nos encontramos con algo que trasciende la psicología individual. El silencio nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, con corrientes más profundas de la existencia humana. Cuando dejamos de llenar cada momento con nuestra propia voz, con nuestras propias preocupaciones, con nuestra propia narrativa, creamos espacio para escuchar otras voces, otras verdades, otras perspectivas que nuestro ruido interno mantiene bloqueadas. Y en ese espacio de escucha profunda, comenzamos a tocar algo que he llamado el inconsciente colectivo, esa dimensión de la psique que compartimos con toda la humanidad, donde residen los patrones universales de la experiencia humana, lo que llamo arquetipos. Los arquetipos son las formas primordiales de la experiencia humana, los patrones básicos que se repiten a través de todas las culturas y todas las épocas. Y uno de los arquetipos más poderosos es el del sabio silencioso, presente en prácticamente todas las tradiciones espirituales y filosóficas de la humanidad, desde los monjes budistas en meditación hasta los filósofos estoicos de la antigua Grecia, desde los místicos cristianos hasta los sabios taoístas. La humanidad siempre ha reconocido que hay una sabiduría especial en el silencio, un poder que trasciende las palabras. Este reconocimiento universal no es accidental. Es una manifestación del inconsciente colectivo, una verdad psicológica profunda que cada cultura ha descubierto independientemente porque está inscrita en la estructura misma de la psique humana. Cuando practicamos el silencio consciente, estamos conectándonos con esta dimensión arquetípica de la experiencia humana. Estamos tocando algo mucho más antiguo y sabio que nuestro ego individual. Y esta conexión nos nutre de maneras que la gratificación inmediata de ganar un argumento nunca podría hacer. Nos sentimos parte de algo más grande, conectados con la sabiduría acumulada de generaciones incontables de seres humanos que también descubrieron que a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Esta conexión con lo transpersonal tiene un efecto curativo en la psique. Nos saca de la estrechez de nuestras preocupaciones egocéntricas y nos abre a una perspectiva más amplia, más profunda, más significativa. He trabajado con personas que, al aprender a cultivar el silencio consciente, reportan experiencias de conexión profunda con dimensiones de sí mismos que no sabían que existían. Un hombre que había pasado su vida entera en conflicto constante, siempre discutiendo, siempre teniendo que tener razón, comenzó a practicar pausas conscientes antes de responder. Al principio fue mecánico, casi forzado, pero gradualmente, en esas pausas, comenzó a sentir algo, una quietud, una presencia, algo en él que no era su mente parlanchina, no era sus emociones turbulentas, no era su ego defensivo, era algo más profundo, más estable, más real. Me dijo, Dr. Jung, es como si toda mi vida hubiera estado viviendo en la superficie de un océano tormentoso, y ahora, por primera vez, estoy tocando las profundidades tranquilas que siempre estuvieron ahí debajo. Esta es precisamente la experiencia del self,
de ese centro más profundo de nuestra psique que el ruido constante del ego mantiene oculto. La paradoja es que al cultivar el silencio, al aprender a no responder impulsivamente, no nos volvemos menos efectivos en el mundo. De hecho, nos volvemos más efectivos. Nuestras acciones son más deliberadas, más enfocadas, más potentes porque surgen de un lugar de claridad en lugar de reactividad. Nuestras palabras, cuando elegimos usarlas, tienen más impacto porque no están diluidas por la verborrea defensiva. Nuestras relaciones se profundizan porque los demás sienten que realmente los escuchamos en lugar de simplemente esperar nuestro turno para hablar. Toda nuestra presencia en el mundo cambia cuando dejamos de estar en constante modo de reacción y comenzamos a operar desde un centro más profundo y estable. Pero este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y, sobre todo, compasión con nosotros mismos cuando inevitablemente fallamos y caemos de nuevo en los patrones reactivos antiguos. El proceso de individuación, de convertirnos en quienes realmente somos, es el trabajo de toda una vida. No es un destino al que llegamos, sino un camino que recorremos. Y el silencio consciente es uno de los compañeros más fieles en este camino. Cada vez que elegimos la quietud sobre la reacción, estamos dando un paso más hacia la totalidad, hacia la integración de todos los aspectos fragmentados de nuestro ser en una personalidad más completa, más auténtica, más viva. Entonces, mientras navegan por sus días, mientras enfrentan las inevitables provocaciones y malentendidos que la vida presenta, recuerden, tienen una opción. Pueden seguir el camino conocido de la reacción inmediata, de la defensa constante, de la necesidad de tener razón. O pueden experimentar con algo diferente. Pueden hacer una pausa. Pueden respirar. Pueden elegir el silencio, no como rendición sino como expresión de una fortaleza más profunda. Y en ese silencio, tal vez descubran, como tantos otros han descubierto antes que ustedes, que hay más sabiduría, más poder, más paz en la quietud consciente que en todas las palabras defensivas que podrían pronunciar. El silencio, practicado conscientemente, se convierte en el recipiente alquímico donde ocurre la verdadera transformación. Y esa transformación, amigos míos, es el regalo más grande que pueden darse a sí mismos. La práctica del silencio consciente nos lleva inevitablemente a una dimensión más profunda de autoconocimiento. Cuando dejamos de proyectar nuestra energía constantemente hacia afuera, cuando cesamos el ruido incesante de explicaciones y justificaciones, algo notable sucede en el espacio interno que se crea. Comenzamos a escuchar voces que habían estado allí todo el tiempo, pero que nuestro parloteo constante mantenía inaudibles. Estas voces no son patológicas, no son signos de fragmentación mental, son las voces de las distintas partes de nuestra psique, cada una con su propia perspectiva, su propia sabiduría, su propia necesidad de ser reconocida e integrada en la totalidad de quienes somos. Permítanme explicarles algo fundamental sobre la estructura de la psique humana que he descubierto a través de años de trabajo clínico y exploración del inconsciente. No somos una entidad única y unificada, como nos gusta pensar. Somos más bien una multiplicidad, una comunidad interna de subpersonalidades, cada una con sus propias motivaciones, miedos y deseos. Está la parte de nosotros que quiere ser amada y aceptada, dispuesta a sacrificar nuestra verdad para mantener la paz. Está la parte que anhela poder y reconocimiento, que no puede tolerar ser pasada por alto o subestimada. Está la parte infantil que lleva heridas antiguas y reacciona desde esas heridas sin importar cuánto tiempo haya pasado. Está la parte sabia que ve el panorama más amplio pero cuya voz suele ser ahogada por las voces más ruidosas y urgentes. Normalmente, estas partes están en conflicto constante entre sí, aunque no seamos conscientes de ello. Cuando alguien nos critica, por ejemplo, la parte herida quiere defenderse vehementemente. La parte que busca aprobación quiere disculparse y complacer. La parte orgullosa quiere contraatacar. Y la parte sabia sugiere que tal vez haya algo que aprender de la crítica. Y lo que típicamente ocurre es que la parte más ruidosa,
generalmente la que está más activada emocionalmente, toma el control y responde antes de que las otras partes puedan ser escuchadas. Esto resulta en respuestas de las que después nos arrepentimos, en ciclos de conflicto que se repiten interminablemente, en patrones relacionales que sabemos son destructivos, pero que no podemos cambiar. El silencio consciente interrumpe este proceso automático. Cuando creamos una pausa entre el estímulo y la respuesta, cuando nos abstenemos de reaccionar inmediatamente, estamos creando espacio para que todas estas partes internas puedan presentarse y ser escuchadas. En ese espacio de quietud podemos notar, hay una parte de mí que está furiosa y quiere destruir a esta persona con palabras, y hay otra parte que tiene miedo de lo que pensarán de mí si no me defiendo, y hay otra parte que se siente herida y quiere llorar, y hay una parte más tranquila que observa todo esto, y se pregunta por qué esta situación me afecta tan profundamente. Esta capacidad de observar nuestro